Hola a todos, bienvenidos a Yoga en Casa. Hoy vamos a empezar a hablar sobre un tema muy interesante que es la tradición occidental. Vamos a intentar un poco analizar nuestra tradición como occidentales. No solamente el yoga pertenece a la India o al mundo oriental, perdón, sino que nosotros tenemos una rica tradición que en parte hemos olvidado, en parte hemos perdido, pero es necesario recuperar. Intentaré grabar una serie de vídeos explicando pues, esta temática desde atrás, desde los orígenes de nuestra civilización hasta el tiempo actual, haciendo esa equivalencia entre el misticismo oriental y nuestra rica tradición filosófica, mística, occidental. Porque a veces uno piensa que hoy en día hace falta irse a Oriente, hace falta irse a las tradiciones orientales para encontrar un poco de espiritualidad o un poco de tradición espiritual. Porque parece que en Occidente no hay, o parece que en Occidente está relegada solamente a las grandes tradiciones de masas, como puede ser el cristianismo o el judaísmo. Pero vamos a ver que tenemos una tradición y somos herederos de esa tradición. Hace poco me mandaron un mensaje al canal de yoga pidiéndome que hablase de estos temas, que relacionase el yoga con la tradición occidental. Y aparte que es un tema que me gusta, me parece muy, muy interesante, pues creo que puede ser muy enriquecedor. Bien, lo dicho, entonces, una cosa hay que dejar clara. Nosotros como occidentales somos hijos de tres cosas. Del cristianismo, de Grecia y Roma y de la ciencia. Entonces ese conglomerado de judeocristianismo, de filosofía griega y de ciencia es lo que conforma nuestra cultura. Pero ahí hay mucho más que se ha ido perdiendo, se ha ido ocultando a lo largo de los siglos. Y hoy en día, en el siglo XXI, bueno, y también empezando desde finales del siglo XX, la gente empezó a sentir un vacío, ¿no? Me falta algo, tengo que buscar algo. Lo que tengo aquí, que es básicamente la religión cristiana, no me satisface o no llena esas inquietudes, esas necesidades. Entonces mucha gente empezó a buscar o empezó a abrazar tradiciones orientales. Budismo, el yoga, la nueva era, muy relacionada con el hinduismo. Y hay una serie de tradiciones que parece que solo se encuentran en el lejano oriente, cuando las tenemos o las hemos tenido aquí, siempre. Entonces está bien complementar todo esto. Está bien saber combinar la rica filosofía, la rica espiritualidad oriental con nuestra tradición occidental. Y eso es lo que vamos a intentar en estos vídeos. Entonces, ese concepto de irnos fuera, irnos lejos, para encontrar algo que ya tenemos y que tenemos que recuperar. Entonces vamos a hacer en este primer vídeo un resumen, una capitulación. Así, vamos a irnos muy atrás, para volver hasta el presente. Y en vídeos sucesivos ya profundizaremos un poco más en cada cosa. Bien, esto es tan viejo como el hombre, tan viejo como el ser humano, en el que una vez despertado el intelecto, hace pues cientos de miles de años, cuando el primer Homo sapiens levantó la mirada hacia el cielo y empezó a hacerse preguntas. Ahí hay varias teorías, como una única tradición, que es la llamada tradición primordial, o tradición unánime, o tradición perenne, en la que los chamanes de la época, que al final los primeros chamanes fueron los primeros maestros, los primeros que intentaron averiguar las preguntas esenciales de quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra esencia, qué tenemos que hacer, para qué se supone que estamos aquí.
Es decir, las primeras preguntas existenciales trascendentales se las hicieron los primeros chamanes del Paleolítico, de la Edad de Piedra, de una gran antigüedad. Y en ese momento paleolítico no había Oriente-Occidente, no había países. La humanidad era escasa en número y estaba bastante unida. Aún no se sabe por qué ni cómo, pero había una unidad en el mundo paleolítico. La cultura se transmitía de un sitio a otro. Probablemente igual que la filosofía. No filosofía todavía, sino ese conocimiento ancestral. Pasa como los lingüistas que se hacen la pregunta de había un idioma original y luego fue derivando, o varios focos de lenguaje. Y de esos varios focos o familias se fueron luego bifurcando todas las demás. Con esto sucede lo mismo. ¿Había varios focos o uno solo? Lo que se conoce como tradición perenne unánime. Algunos dicen que tuvimos ayuda, que tuvimos cierta ayuda. Algunos dicen que por seres extraterrestres, que nos dieron un conocimiento. Otros por entidades espirituales, que pues, se manifestaron a través de los chamanes, primero los profetas, después. Y nos fueron dando una tradición, nos fueron dando un conocimiento que después con las edades se fue desvirtuando, se fue ramificando. Pero bueno, vamos hasta ahí atrás, hasta ese concepto. Entonces los primeros chamanes de alguna forma también tenían su ascesis, sus técnicas místicas de interiorización, bien sea mediante técnicas ancestrales de meditación o mediante el consumo o la ingesta de plantas o hongos psicotrópicos que les llevaban a un estado alterado de conciencia. Está demostrado en las cuevas ancestrales, las paleolíticas, en varias galerías únicamente accesibles para los iniciados, para los chamanes y los iniciados, ciertas pinturas y cierta elaboración de ciertos ritos primitivos. Y es posible que ahí se tuvieran estados elevados de conciencia mediante técnicas que desconocemos, técnicas chamánicas, o lo dicho, esa teoría de que tuvimos cierta ayuda o revelación. Bueno, de ahí viene todo. Al correr de los siglos, incluso de los milenios, pues ese conocimiento se fue separando en diferentes regiones, diferentes áreas. La civilización humana fue prosperando, surgieron las primeras civilizaciones. La primera fue la civilización sumeria, en el valle del Éufrates y el Tigris, entre esos ríos. Y ahí surgieron las primeras teogonías, los primeros panteones y conceptos teológicos, así que tengamos conciencia. El Enuma Elis, el poema de Gilgamesh, ahí recogen ciertas tradiciones ancestrales, como el diluvio, como ciertas otras tradiciones, que luego recoge la Biblia. La Biblia, en el Antiguo Testamento, es muy interesante. Independientemente seamos creyentes católicos o cristianos o judíos, el Antiguo Testamento es una recopilación de las más antiguas recopilaciones de las tradiciones de la época del Mediterráneo. Entonces es muy interesante. Y mucha de la tradición sumeria, de la tradición babilónica, de la tradición de Mesopotamia, está en cierta medida en los primeros libros de la Biblia. Entonces ahí surgieron varios focos. Mesopotamia, con su teogonía, con su... no me acuerdo ahora, no me viene la palabra. Su concepción teológica del universo. Egipto. En Egipto surgió también otro gran centro de conocimiento, de sabiduría, otro gran centro iniciático de la humanidad. Probablemente tuvieron conexión y relación. Egipto también es la cuna del conocimiento. Ahí hemos perdido mucho, pero hay varios textos egipcios como los máximas de Ptah-Hotep, los escritos atribuidos a Tot y el libro de los muertos egipcio, y toda una serie de tradición que después rescataron en cierta medida los griegos, la mayoría de griegos, como Pitágoras, Platón, otros filósofos
famosos fueron a estudiar a Egipto o trajeron de Egipto mucho conocimiento. Otra rama también era Oriente, de Mesopotamia. Pues la raza aria se desplazó hacia el Valle del Indo. En el Valle del Indo surgieron los arios y las primeras vestigios de filosofía hindú, en aquel entonces llamada filosofía védica, ¿sí? Los Vedas. Y de ahí, con el tiempo, fue derivando en hinduismo, en yoga, en budismo. Y toda esa serie de tradiciones originarias del Oriente. Entonces, en la antigüedad, vamos a ponernos ya un poco antes, vamos a ponernos pues, en el siglo V antes de Cristo, por ejemplo, que es cuando surgió la filosofía griega, cuando eclosionó esa filosofía griega por los primeros filósofos tales Anaximandro, Pitágoras y los tres grandes, Platón, Aristóteles, Sócrates, Platón y Aristóteles, más o menos siglo V antes de Cristo. En ese momento la antigüedad bebía de esas fuentes, de la tradición egipcia, de la tradición judeocristiana todavía, ¿no? Un poco más adelante, eso ya más en Alejandría, cuando ya hablaremos de ello. Y también algo bueno que tuvo la conquista de Alejandro Magno al llegar a la India fue esa primera conexión, primera gran conexión. Entonces se exportó mucho de la India a Oriente, a Occidente, a Grecia. Y a la vez también se llevó cierta luz del helenismo hacia el Oriente. Pero bueno, había varios sincretismos ahí de tradición. Entonces, Egipto, Mesopotamia, Grecia, Oriente, la India. Y entre medio, o el Mediterráneo oriental, un poco más aislada, tenemos la tradición judía. La tradición judía de la que somos herederos mediante la Biblia, primero el Antiguo Testamento y después, con el auge del cristianismo, el Nuevo. La tradición judía es muy interesante también, quizá muy cerrada, porque es una tradición para judíos. Y ahí tenemos la tradición inicial, por un lado la tradición iniciática, mística, la cabalista, de la Kabbalah, en la que se decía que había dos Torás, dos, una para Israel y otra para Jacob, ¿sí? Una tradición profana y una tradición iniciática. Y es muy interesante estudiar la Kabbalah, la Biblia también, por supuesto. Pero bueno, poniéndonos en ese marco, vemos que había varios focos de tradición en el mundo, varios focos. En la América precolombina, quizá también había otros focos, pero como no había relación todavía, el mundo occidental existía solamente lo que se conocía, vamos a dejarla de lado de momento. Entonces, tanto en el judaísmo antiguo como en la tradición, por ejemplo, mistérica, griega, mistérica, proveniente de Babilonia, de Egipto seguramente, había una rama de conocimiento profano, lo que se conocen como religiones de masas, mitología, el panteón, las historias que tenemos en la Ilíada y la Odisea, otro de los grandes textos de nuestra tradición. La Ilíada y la Odisea son una lectura obligatoria para todo el que quiera tener algo de conocimiento. Aquí está nuestra herencia, nuestra mitología, nuestra esencia como civilización europea, en la Ilíada y la Odisea. Ahí se recogen muchas mitologías de dioses, de héroes, de semidioses. Pero después había otra tradición, que es la tradición mistérica, la tradición de los misterios, misterios mayores, misterios menores, que no era para todo el mundo, era solamente para unos pocos, los elegidos, los iniciados. La tradición mistérica de Eleusis, la tradición mistérica de Delfos,
misterios mayores, misterios menores. Una serie de iniciaciones, de rituales que conservaban esa tradición ancestral, ese conocimiento que guarda en cierta esencia esos misterios de quiénes somos, de dónde venimos, y que ha habido momentos oscuros de la historia y no se han perdido gracias a que un grupo de iniciados de un u otro lado del mundo los han guardado. Y ese guardarlos ha hecho que perdure esa tradición. Entonces estamos en deuda con todos ellos. Si no, ha habido momentos de la historia que se hubiera perdido todo. ¿Y qué hubiéramos hecho sin ese conocimiento? Pues o redescubrirlo de nuevo, o esperar la gracia de algún instructor que viniese a instruirnos. Bien, más o menos este era el contexto. Luego surgió otro foco, que fue el cristianismo, fue en la Palestina del siglo I. Ahí surgió otro foco iniciático, con el auge de los primeros cristianismos. Entonces la tradición cristiana originaria o primigenia era heredera de cierta tradición caldea, por supuesto judía, neoplatónica. El neoplatonismo estaba bastante en boga en el Mediterráneo de esa época, en Alejandría, la escuela alejandrina. El neoplatonismo es una mezcla entre misterios, entre escuelas mistéricas y filosofía platónica. Pues Plotino, Jámblico, ese tipo de filósofos fueron los primeros padres también de la Iglesia, bebieron mucho del neoplatonismo. Luego, como sucede habitualmente, la historia al final la escriben los vencedores. Y hubo un momento de la historia, para esto os recomiendo un libro de Antonio Piñero, uno de los mayores expertos en cristianismo primitivo. Es español, pero es de los mayores expertos del mundo. Se llama Los cristianismos derrotados. Ahí explica muy bien. En el siglo I era un hervidero de tradiciones, de sectas, de grupos, de sectores, de tradición. Y al final acabó imperando uno. Acabó imperando la línea de Pablo, la línea paulina, que al final acabó con sede en Roma, consolidándose como la Iglesia Católica Apostólica Romana, que fue la que aglutinó todas las tradiciones de la época, eliminó las que le sobraban y acabó erigiéndose como única tradición religiosa en Occidente. Se encargaron de eliminar el paganismo. El paganismo era la herencia, tanto romana como griega, de todas las tradiciones que había por ahí. Tradiciones celtas, tradiciones griegas, tradiciones egipcias, babilónicas, sumerias, todo lo que había por ahí. Y al final acabó aglutinándose en una única. Se acabó uniendo al poder, y cuando una tradición religiosa se une al poder, se acaba monopolizando todo. Esto, en cuanto a Occidente, se fue cada vez cerrando más el círculo. Por un lado quedaron los judíos como grupo racial aislado, con su tradición muy cerrada, muy cerrada. Si no eres judío de nacimiento y hombre, apenas tienes opción de entrar en ese conocimiento místico, cabalístico judío. Después sí que se divulgó una cabalá, pero es una cabalá que no estoy muy convencido de si no está adulterada para confundir, ya que en eso los judíos son muy recelosos. Y cuando se tradujo la Biblia por primera vez al griego, la conocida Septuaginta, por una serie de judíos, hay varias tradiciones que no se sabe si la tradujeron bien o si aposta introdujeron unos errores para despistar y salvaguardar su tradición. Entonces, en Europa empezó a imperar la tradición cristiana como única tradición, cada vez más cerrada, cada vez, aparte de los escritos inspirados por el Espíritu Santo que están en la Biblia, empezaron a tomar fuerza otros escritos, los escritos de los padres de la Iglesia. Y
empezaron primeramente con la caída del Imperio Romano, empezaron las primeras cismas, primero con la Iglesia Ortodoxa, que se separó de la Iglesia Católica, y aquí tenemos unos textos muy, muy, muy interesantes, una tradición muy rica, muy interesante, que es la Filocalia. La Filocalia, la tradición de los padres del desierto, de los padres népticos, la Filocalia. Muy, muy, muy interesante. Y nosotros somos herederos también. O sea, el cristianismo ortodoxo no solamente es para los griegos ortodoxos o los rusos. Nosotros también podemos aprender ahí. Repito, Filocalia, los padres del desierto, los primeros cristianos, más del oriente de Europa. Y aquí surge una cosa muy interesante, que es el esicasmo. El esicasmo es una tradición relacionada con el cristianismo ortodoxo, que tiene como base la inmovilidad física, la respiración y la repetición de un mantra. En este caso es lo que se llama la oración de Jesús, y centrados en el ombligo y en el corazón. Y tiene una gran relación con el yoga. De hecho, hay hipótesis que dicen que hubo un contacto entre el yoga y el cristianismo ortodoxo la primera mitad del primer milenio, y ahí surgió el esicasmo. Esicasmo, Filocalia, cristianismo ortodoxo. Apuntaos esos detalles porque forman parte de nuestra riqueza cultural occidental. Bien, esa fue la primera gran cisma. Después, siglos después, ya bien entrada la Edad Media, que el cristianismo era monopolio. Bueno, en el siglo VI, VII, no sé exactamente, surgió el Islam en Arabia. El Islam no sé bien cómo encuadrarlo, si nuestra tradición occidental o oriental. Yo diría que más una tradición oriental. Así que el Islam no lo voy a tocar mucho. Aparte que no lo conozco muy bien, no lo voy a tocar mucho. Pero bueno, que sepáis que en esa primera mitad del primer milenio surgió el Islam también. Después, con el tiempo, iniciado el Renacimiento, no sé si antes del Renacimiento, con el Renacimiento, o en gran medida responsable del Renacimiento, fue la recuperación de los textos herméticos, atribuidos a Hermes Trismegisto. Aquí tenemos el Corpus Hermeticum. Ese texto fue rescatado y traducido en pleno Renacimiento por los Medici, en Florencia. Y ahí surgió, a raíz de esto, del Corpus Hermético. Es la base de la alquimia, la base del hermetismo, la base de las posteriores corrientes esotéricas y místicas occidentales. Influido también por la tabla Esmeralda, de Fulcanelli, en este caso, de Hermes Trismegisto, de Hortulano, es cuando empieza, insisto en ese concepto, el inicio del Renacimiento con el inicio de estas tradiciones. Tradiciones herméticas, alquimistas. Tiempo después, la masonería y la tradición Rosacruz, con su famosa fama Fraternitatis, en la Europa más o menos de Alemania, Italia, por esa geografía. La masonería también surgió al inicio de la construcción de las catedrales como hermandad de construcción, pero que después se fue haciendo muy, muy mística, muy esotérica, y fue heredera de esta tradición antigua, de esta tradición de los misterios, esta tradición iniciática, que casi se pierde en la Edad Media. Pero ¿qué sucede? Sucede que la Iglesia, el cristianismo católico, que es el monopolio, proscribió, procrastinar es otra cosa, se me ha liado, prohibió y proscribió todas estas tradiciones, como que eran cosa del diablo, como que eran herejías, había que perseguirlas y eliminarlas. Entonces se constituyeron en sociedades secretas. Entonces este conocimiento era secreto, sociedades secretas, para entrar en ellas no entraba cualquiera, estaban perseguidas en cierta medida. Y estas sociedades secretas también fueron las que, básicamente la masonería y la tradición Rosacruz, sobre todo en el Nuevo Mundo, las que constituyeron gran parte de lo que conocemos hoy. Sobre todo en Estados Unidos, pues desde la Declaración de Independencia
hasta la constitución de grandes cosas. En Europa también, los liberales, los librepensadores, estaban en cierta medida con cierto contacto de esas tradiciones. Y hay por ahí un listado que prácticamente todos los grandes pensadores del Renacimiento hasta bien entrado el siglo XIX-XX eran o masones o rosacruces. Es decir, tenían un contacto con este conocimiento esotérico, con esta cultura occidental, con esta tradición, esa influencia, pero siempre perseguida. Después, más o menos, ocurrió la segunda gran cisma en la Iglesia Católica, que fue la revolución de Lutero y de Calvino con el protestantismo. No aceptaban al Papa como autoridad, entre otras cosas, y se separó el cristianismo en católico y protestante. Y la mayoría de estas tradiciones acabó, en cierta medida, en contacto con los protestantes. Después vino la Inquisición, bueno, después, estoy hablando en general, no sé si antes o después, periodo de Inquisición, que se persiguió todo esto. Y al final, ¿por qué explico todo esto? Para hacer ver que al final llegó un momento en Europa, en el siglo XVIII, XIX, que la única religión y la única filosofía aceptable era la oficial, la cristiana, católica. Una serie de sociedades secretas, ocultas, no accesibles al gran público. Y este era el panorama. Hay otro hecho hacia el siglo XIX, hacia mediados, finales del siglo XIX, que es que la Gran Bretaña o Inglaterra, bueno, sí, el Imperio Británico, mejor dicho, conquistó, entre otras cosas, la India. Bueno, conquistó, se adueñó de parte de la India. Y la India había permanecido hermética durante milenios, oculta, no accesible, muy cerrada en sí misma. Y al llegar ahí los ingleses, empezaron a adueñarse de su cultura, de su tradición. Se empezaron a descubrir el budismo, el yoga, la tradición hindú, los Vedas, los Upanishads, todo ese conocimiento que había estado guardado en la India, guardado, salvaguardado, a resguardo de todos los dramas europeos, ¿sí? Es el gran refugio de la India, de este conocimiento. Y ahí, en la India, surgió la Sociedad Teosófica, inicialmente por Madame Blavatsky, que fue la que abrió un poco esta puerta, esta ventana hacia Occidente. De ahí surgió la Sociedad Teosófica y ahí comenzó a surgir la nueva era, el movimiento del que la nueva era posteriormente tomaría todas las grandes ideas. Y de ahí, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se empezó a exportar el conocimiento de la India. Empezaron a venir los primeros maestros a Occidente, al Congreso de las Religiones Mundiales, Swami Vivekananda, Ramakrishna. Ramakrishna no sé si llegó, pero Vivekananda era su discípulo, con él sí que vino. Después la eclosión, Paramahansa Yogananda, con su gran libro, Autobiografía de un Yogi. Después vino el gran divulgador Swami Vishnudevananda, discípulo de Sivananda. Y en el siglo XX, entre mediados, finales del siglo XX, hubo la gran eclosión del yoga y también del budismo. El budismo fue por otra línea, también, bueno, no soy muy experto en budismo, pero también tuvo un gran tirón, un gran calado, una gran expansión en Europa y América, el budismo hacia la segunda mitad del siglo XX. Y ahí se empezaron a abrir y a ver nuevas cosas, a abrir nuevas puertas, que no son nuevas, que son viejas, son las mismas de siempre. Lo único que estaban en otra tradición salvaguardadas, en otra tradición con otras palabras, en otra tradición con otra forma de expresarse, con otro nombre para las divinidades, con otro nombre para designar a los diferentes aspectos del ser, del alma o de los reinos espirituales. Con otro nombre porque estaban guardadas en esa tradición de la India. Pero son las de siempre, son las comunes, forman parte de la tradición unánime, de la tradición primordial,
de esa herencia que como seres humanos tenemos en esa tradición. Entonces, al abrirse esa ventana hacia el Oriente, y ya bien entrado como estamos ahora en el siglo XXI, bueno, a principios del siglo XXI, parece que la espiritualidad, que las tradiciones místicas, religiosas, alternativas, de espiritualidad, de nueva era, de energías, de meditación, de caminos místicos, parece que hay que ir a buscarlos a la India, a Oriente. Y los tenemos aquí, o los hemos tenido. Lo que pasa es eso que he dicho, que durante largas centurias, las religiones de masas han eclipsado todo este conocimiento, que quedó relegado, oculto en sociedades secretas o en grupos reducidos de personas, no bien vistos, mal vistos. Y ahora al abrirse esa puerta de la India, con el budismo, el yoga, que parece que cualquiera puede hacer budismo, cualquiera puede hacer yoga, pues la gente está redescubriendo esta tradición de forma indirecta a través de la India o de la cultura de la India, pero es una cultura que nos pertenece. Entonces, cuando uno se apunta a hacer yoga o a hacer una clase de la tradición oriental, pues llámesele yoga, llámesele budismo, reiki, tai chi, etcétera, está abriéndose a una ventana que tiene menos restricciones que la occidental y que está menos mal vista que la occidental. Porque aparte de que las sociedades secretas occidentales llevan ya siglos de capa caída, llevan ya muchos años de capa caída, está muy mal visto. No, o no es habitual meterse a masón, o meterse a Rosacruz, o a martinista, o a otra tradición mística occidental. En cambio, si uno hace yoga, si uno hace meditación, hace zen, va a un monasterio budista a meditar de vez en cuando, parece que es algo habitual, algo normal, no pasa nada, ¿no? Entonces es como redescubrir nuestra tradición a través del Oriente para volver al Occidente. Entonces aquí hay mucho trabajo que hacer, mucho trabajo por redescubrir, mucho trabajo por aclarar, muchos mitos que derrumbar, muchas ideas falsas que dilucidar, mucho que enseñar. Porque hoy en día, en Occidente, tenemos otra gran tradición, que es la tradición de la ciencia, iniciada por este señor muy interesante, por René Descartes, en pleno Renacimiento, que fue el padre del racionalismo, el padre de lo que hoy conocemos como ciencia moderna. Ciencia moderna le debe mucho a Descartes. Entonces, para la ciencia moderna, todo esto que he explicado ahora mismo pues, son especulaciones, es filosofía, es charlatanería, es superstición, es pseudociencia, es una magufada, como dirían algunos. Entonces, la ciencia tiene un camino en Occidente muy importante, muy importante. La ciencia hay que salvaguardarla, hay que protegerla, pero la ciencia tiene que investigar su ámbito. Y el ámbito de la ciencia es la materia, estudiar la materia, estudiar todo lo relacionado con la materia y sus interacciones. Y ahí no hay que poner ningún freno. La ciencia tiene que ir como una flecha hacia su objetivo y hay que protegerla, potenciarla, fomentarla. Pero el problema de muchos científicos es que se meten con lo que no es suyo, con lo que no es su ámbito, en el ámbito filosófico, el ámbito religioso, el ámbito místico, el ámbito iniciático. Entonces, aquí tenemos otro trabajo que es el de conciliar el pensamiento científico, el paradigma científico que impera hoy en día con nuestra tradición ancestral, nuestra filosofía ancestral. Y aquí ahora hago otra anotación. No hay que confundir la filosofía, ¿sí? La filosofía original, la filosofía griega, la filosofía mística, la filosofía de todo lo que he hablado ahora, ese conocimiento mistérico, iniciático, ese conocimiento de las edades,
ese conocimiento de la tradición relacionado con el alma, con el más allá, con el espíritu, con Dios. No hay que confundirla con la filosofía académica de hoy en día, ¿eh? La filosofía que se estudia en la universidad. Eso es algo muy moderno. Prácticamente desde principios del siglo XX se creó la carrera de filosofía, o a llamarse así. Y la carrera de la filosofía está muy relacionada con la ciencia. Es como una rama de la ciencia prácticamente. Es como un abogado de la ciencia. Entonces no tenemos que confundir esto. La filosofía tradicional o la tradición con, por un lado, la ciencia y la filosofía académica moderna. No tiene nada que ver. Lo que tenemos que hacer es intentar conciliar esto. Conciliar. E intentar llegar a ese punto de conciliación y de entender. Y lo dicho, tenemos la tradición oriental y la occidental, pero al final es la tradición unánime, una tradición, que se ha conservado más en un sitio que en otro. En otros se llegó a desaparecer, en otros se adulteró, en otros está todavía muy protegida, muy resguardada, muy aislada, como puede ser el judaísmo místico, la Cábala, o las tradiciones secretas occidentales, muy cerradas también, como la masonería, el rosacrucismo. En cambio, la ventana abierta de todas las tradiciones orientales. Bueno, entonces espero que haya quedado claro este primer concepto, esta primera introducción, esta primera toma de contacto con este tema. Intentaré grabar más vídeos, intentaré centrarme un poco más en cada periodo de la historia, en cada cultura, en cada tradición. Y creo que es interesante para conocer un poco de dónde venimos. Algunos dirán, ¿qué tiene esto que ver con el yoga? Pues mucho. Acabo de decir que hay que saber de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes y cuál es nuestra herencia cultural. A mí en la India no se me ha perdido nada. Bueno, nada, salvo este conocimiento que me ha dado el yoga. Pero la historia o las divinidades hindús no me atraen. Me atrae más la occidental. Soy hijo de Occidente. Y también tiene que ver con el yoga, que al final el yoga no es algo clasicista, no es algo así. Un yogi es un buscador de la verdad. Yo, antes que yogi, soy buscador de la verdad. No estoy casado con el yoga, no llevo el hábito de monje de yoga. No he firmado nada con ningún centro, ninguna asociación de yoga. No le debo nada de pleitesía al yoga. Es decir, mi objetivo es buscar la verdad y compartirla en la medida de mis posibilidades. Lo que pasa es que utilizo el yoga como vehículo para expresar este conocimiento, para difundir este conocimiento, porque me parece un vehículo abierto, un vehículo asequible, un vehículo que puede llegar a mucha gente. Imaginaos si en vez de tener un canal de yoga, pongo un canal de... ¿Cómo os diría? Por inventarme algo. Un canal de Sociedad Secreta Masónica Rosacruz. Por decir algo. Probablemente tendría muchísima menos difusión. No llegaría a nadie. ¿A quién le iba a interesar eso? Yo tengo que aclarar que no soy ni masón, ni Rosacruz, ni Illuminati, ni formo parte de ninguna sociedad secreta, ni nada de eso. Yo, como he dicho, soy un buscador de la verdad. No llevo ningún hábito, una camisa occidental. Y mi objetivo es buscar la verdad, allí donde se encuentre. Y si tengo que tocar todas las tradiciones, hasta encontrarlas, las tocaré. Utilizaré como base el yoga, porque es lo que más conozco, es lo que más he bebido, es lo que más domino, entre comillas. Pero quiero sumarle esta aportación, o intentar investigar, intentar divulgar un poco esta tradición occidental. Me he pasado muchos vídeos comentando los sutras, comentando textos hindús, textos de la India, textos del yoga. Y ahora quisiera hablar de lo mismo, porque al final voy a hablar siempre de lo mismo, pero desde esta perspectiva, desde este prisma.
Muy bien. Me he extendido un poquito. Bueno, espero que os haya sido amena este primer vídeo, esta introducción. Y lo dicho, seguiremos grabando. Pues si os ha gustado, pues darme algún like, dejarme algún comentario con algún feedback. Si queréis que hable de algún tema en concreto, pues ya sabéis, me podéis dejar ahí comentarios. Porque al final ni yo mismo sé de lo que voy a hablar hasta que me pongo, enciendo la cámara y grabo. Pero quiero que haya también cierto feedback, cierta interrelación entre vosotros y yo. Yo no tengo toda la verdad, tampoco, os lo he dicho muchas veces, yo no soy ninguna autoridad de nada. Simplemente comparto con vosotros y mi objetivo es que desarrolléis un pensamiento crítico, que penséis por vosotros mismos, que estudiéis, que comparéis, que contrastéis diferentes fuentes, diferentes autoridades, diferentes fuentes de conocimiento y al final que pensemos. Porque al final lo importante es aprender a pensar por uno mismo y llegar al conocimiento verdadero, que es el que está ahí dentro. Muy bien, pues hasta la próxima.